Hoy nos vamos a sumergir en una de las escenas más potentes de la historia de la filosofía, la apología de Sócrates de Platón. Y lo primero que hay que decir que es fundamental es que apología aquí no significa pedir perdón. Para nada, no es una disculpa, es una defensa. Una defensa judicial, sí, en un juicio a vida o muerte. Nos situamos en Atenas. Sócrates ya tiene más de 70 años y es la primera vez que pisa un tribunal. Y las acusaciones son gravísimas. Sí, son crímenes capitales. La idea es intentar desgranar no solo su defensa, sino la filosofía que lo llevó a estar ahí, en ese estrado. Y para entenderlo, a mí me gusta mucho la imagen del iceberg. Es perfecta para esto. A ver, Las acusaciones formales, lo de corromper a los jóvenes, la impiedad, eso es solo la punta, lo que se ve. vale. Pero la masa enorme que está sumergida, la que de verdad es peligrosa, son décadas de rumores, de odios personales y sobre todo su forma de vida, su misión filosófica, que le granjeó muchísimos enemigos, O sea que lo que vamos a ver no es tanto un intento de salvarse como, como su última gran lección a la ciudad. Una lección muy desafiante, además. pues empecemos por esa punta del iceberg entonces, por los cargos. Él los divide muy bien, ¿no? Sí, de forma muy inteligente. Primero habla de lo que él llama las viejas calumnias. Los rumores. Exacto. Los que llevan años y años circulando y que él dice que son los más peligrosos. De hecho, menciona la comedia de Aristófanes. Claro, que lo pintaba como un charlatán, un sofista que investiga cosas raras y que te enseña a darle la vuelta a los argumentos. Básicamente, un ateo que además cobra por enseñar. La caricatura perfecta. Y él lo niega todo tajantemente. Sí, insiste mucho en que él nunca ha cobrado. Ahí marca una línea clarísima con los sofistas, que eran profesionales. Y dice que su sabiduría, si es que la tiene, no va de eso. Pero luego están las acusaciones formales, las del juicio en sí. Las de Meleto, Anito y Licón. Y son dos fundamentalmente. Corromper a la juventud. Y la segunda, no creer en los dioses de Atenas e introducir otros nuevos, extraños. Y aquí es donde la cosa se pone genial, porque convierte el juicio en su propia clase. Totalmente. Llama al estrado a su acusador, a Meleto, y lo interroga él. Es una jugada audacísima. Y es que lo destroza. Con el tema de la corrupción de los jóvenes, lo mete en una trampa lógica. Sí, Le pregunta, a ver, Meleto, ¿tú prefieres vivir rodeado de gente buena o de gente mala? obviamente de gente buena. Claro. Y entonces Sócrates remata, ¿y quién en su sano juicio querría hacer malos a sus vecinos a propósito para luego vivir con el peligro de que le hagan daño? Es que es de cajón, va contra tu propio interés. Exacto. Si lo hace, dice Sócrates, tiene que ser sin querer. Y si es sin querer, lo que necesita es que le enseñen, no que le castiguen. La lógica es impecable. Y con la acusación de ateísmo, yo creo que es todavía más brillante. Sí, porque Meleto se contradice, lo acusa de ser ateo total y a la vez de creer en cosas demoníacas. ¿Ya? Y Sócrates tira de ahí. Le hace admitir que los demonios son hijos de los dioses, o por lo menos divinos, y le suelta la analogía final que es buenísima. La de las mulas. Es que es genial. Dice que es como creer que existen las mulas, pero no los caballos y los asnos. No puedes creer en los asuntos de los hijos de los dioses si no crees en los propios dioses. Deja a Meleto en ridículo. Lo humilla, intelectualmente. Lo humilla delante de todo el jurado. Y aquí viene la gran pregunta. Si desmonta las acusaciones con esa lógica de una forma tan aplastante, ¿por qué pierde el juicio? Esa es la clave de todo. ¿Es que el jurado no se enteró de nada? ¿O es que no iba de lógica la cosa? No, no. Es que el juicio nunca fue sobre la lógica. La clave está en el contexto político, que era muy, muy tenso. Claro, Fíjate que uno de los acusadores principales es Anito, un demócrata importantísimo, de los que habían restaurado la democracia después de la tiranía de los 30. y algunos de los tiranos, como Critias, habían sido discípulos de Sócrates. Ahí está. Para muchísimos atenienses, la filosofía de Sócrates no era un juego intelectual. La veían como la semilla que había envenenado y destruido su democracia. Entiendo. El juicio era en realidad una purga política. Con un barniz legal, pero una purga, al fin y al cabo. Por eso Sócrates sabe que refutar a Meleto no es suficiente. Claro, eso es solo la punta del iceberg. Tiene que ir a la parte sumergida, a su reputación. Y es entonces cuando decide contar el origen de todo. Una historia que implica al dios Apolo, al oráculo de Delfos y una misión que le cambió la vida.
Cuenta que su amigo Querefonte, que por lo visto era un tipo muy impulsivo, fue al oráculo Sí, y le preguntó a la sacerdotisa si había alguien en el mundo más sabio que Sócrates. y la respuesta del oráculo fue que no había nadie más sabio. Y lo fascinante es la reacción de Sócrates, porque no se lo cree. No, le choca por completo. Él dice, pero si yo soy consciente de que no soy sabio, ni mucho ni poco. Y como sabe que un dios no puede mentir, se encuentra en una encrucijada, así que se propone una misión. Refutar al Dios. Exacto. Decide buscar a alguien que sea, de forma demostrable, más sabio que él para llevarle la contraria al oráculo. Y esa misión se convierta en su vida. Empieza por los políticos, que eran los que tenían más fama de sabiduría. Claro. Habla con uno de ellos y se da cuenta de algo terrible. Que todo el mundo pensaba que era un sabio, él el primero, pero en realidad no lo era. Y Sócrates intenta hacérselo ver. Con delicadeza, dice él, pero el resultado es que el político acaba odiándolo. Y es ahí, justo ahí, donde Sócrates llega a su famosa conclusión. Yo soy más sabio que este hombre. Sí, es probable que ninguno de los dos sepamos nada que valga la pena, pero él cree que sabe algo y no lo sabe, mientras que yo, como no sé nada, tampoco creo saberlo. Es una definición de sabiduría que lo cambia todo. No es tener conocimiento. Es ser consciente de tu propia ignorancia. Y este patrón se le repite con todo el mundo. Con todos. Es una especie de efecto Dunning-Kruger de la antigüedad. Después de los políticos va a ver a los poetas. Y descubre que no saben ni explicar sus propios poemas. Exacto. Dice que crean por una especie de inspiración, como los profetas, pero sin entender lo que hacen. Y lo peor es que, como eran buenos poetas, se creían sabios en todo lo demás. Y con los artesanos, lo mismo. Bueno, ahí reconoce que ellos sí tienen un saber técnico que él no tiene. Pero cometen el mismo error. Como eran buenos en lo suyo, se creían con derecho a opinar de los temas más importantes como la política o la justicia. Y ese error, dice, eclipsaba su sabiduría. Y claro, esta misión de ir por ahí exponiendo la ignorancia de la gente, socialmente fue un desastre. Hombre, claro, a nadie le gusta que le pongan un espejo delante. Es la fuente de todo el odio. Él mismo se compara con un tábano, un insecto molesto que el dios ha enviado para picar al caballo. Siendo Atenas el caballo. Un caballo noble, pero un poco lento, un poco perezoso. Para que no se duerma, para obligarle a pensar. Pero claro, el aguijón molesta. Y el efecto secundario fue tremendo, porque los jóvenes de las familias ricas, que tenían tiempo, les seguían a todas partes. Estaban fascinados. Se lo pasaban bomba, viendo cómo los hombres más importantes de la ciudad se quedaban sin respuestas. Y claro, se pusieron a imitarlo. Imagínate la escena. Un político importante que no solo es humillado por Sócrates en la plaza pública, sino que luego llega a casa y su propio hijo le aplica el mismo método en la cena. Visto así, la acusación de corromper a la juventud cobra todo el sentido. Eran jóvenes que empezaban a cuestionar la autoridad. Totalmente. Y esto nos lleva a la otra parte del cargo, lo de introducir nuevas divinidades. El famoso daimonion de Sócrates. Sí, esa voz divina o señal que él dice que tiene. Pero se esfuerza mucho en explicar que no es un nuevo dios al que él adore. No, es algo diferente. Es una voz interior que lo acompaña desde niño y que solo le habla para una cosa. Para disuadirlo. Exacto. Es una señal que le dice, no hagas esto. Nunca le dice lo que tiene que hacer. Es solo prohibitiva. Y pone un ejemplo muy concreto y muy político de esto. Sí, dice que esa voz es la razón por la que él nunca se metió en política. Porque según él, un hombre justo no dura mucho en la vida pública. Un hombre que lucha por la justicia dice, si quiere sobrevivir un poco de tiempo, tiene que ser un particular, no un hombre público. Y lo demuestra con su propia experiencia. Cuando fue senador y se opuso él solo a juzgar ilegalmente a los generales de la batalla de las Argenusas. Se jugó la vida, literalmente, por defender la ley contra la opinión de la mayoría. El daimonion lo protegió de una vida que, para alguien como él, habría sido una sentencia de muerte segura. Es increíble cómo lo hila todo en la defensa. Su vida entera no ha sido un capricho. No, ha sido obediencia. Un servicio al Dios que le habló a través del oráculo. Y por eso cuando le plantean la posibilidad de perdonarle la vida si deja de filosofar, su respuesta es una declaración de principios para toda la historia. Atenienses, os aprecio y os quiero, pero obedeceré al Dios antes que a vosotros. Y es ahí cuando dice su frase más famosa: una vida sin examen no merece ser vivida. Con esa actitud, el veredicto estaba casi cantado.
Y aún así, el resultado fue muy ajustado. Por lo visto, lo declararon culpable por 281 votos contra 220. O sea que si solo 31 jueces hubieran votado distinto, se habría salvado. Increíble. Pero claro, el juicio ateniense no acababa ahí. No, tenía dos fases. Después del veredicto, la acusación proponía una pena, en este caso la muerte, y el acusado podía proponer una pena alternativa. Y todo el mundo esperaba que propusiera el exilio. O una buena multa. Era la salida digna. Pero Sócrates no está para salidas dignas. Él está para la verdad. Y aquí es donde su actitud ya pasa de la firmeza a lo que muchos debieron ver como una provocación suicida. Se pregunta a sí mismo, vale, ¿y yo qué merezco en justicia por la vida que he llevado? Y la respuesta es una ironía brutal. Es que es una provocación en toda regla. Argumenta que como se ha pasado la vida ayudando a la ciudad, despertando a la gente para que se preocupe de la virtud y no del dinero, no merece un castigo. Merece un premio. Y proponen el mayor honor que existía en Atenas, que el Estado le pague la comida de por vida en el Pritáneo. Que era algo reservado para los campeones olímpicos y los grandes héroes de guerra. Vamos, es que es una burla. Proponer como castigo que te den el equivalente a una medalla de oro olímpica es una de las jugadas más soberbias de la historia. La pregunta es, ¿estaba buscando la muerte? ¿Estaba provocando al jurado para que lo condenaran? Es una interpretación muy extendida, el propio Platón lo sugiere. Esa actitud debió cabrear a muchos de los que habían votado a su favor. Claro. Y en la segunda votación, la de la pena, el resultado fue mucho más abrumador a favor de la muerte. Pero desde su punto de vista no era soberbia. Era coherencia. Era el único veredicto honesto. Aceptar un castigo habría sido como admitir que había hecho algo malo, y él estaba convencido de lo contrario. Prefirió morir siendo coherente. Y eso nos lleva a sus últimas palabras, ya condenado. Muestra una serenidad que es asombrosa. Y les dice a sus amigos que tiene una gran prueba de que la muerte no es un mal para él. Sí, es su argumento final. Les dice que su daimonion, esa voz que siempre lo frena si va a hacer algo incorrecto, ha estado callada durante todo el día. Durante todo el juicio. Ni al salir de casa ni al subir al estrado, en ningún momento la señal se ha opuesto a nada. Y su conclusión es lógica, desde su prisma. Si el dios no lo ha detenido... Es porque lo que le está pasando, la condena a muerte, no es un mal, tiene que ser un bien. Y a partir de ahí se pone a reflexionar sobre qué puede ser la muerte. Y plantea dos posibilidades. El primer escenario es que la muerte sea la nada absoluta, un sueño profundo y eterno, sin sueños. Y si es así, dice, es una ganancia maravillosa. Un descanso. Un descanso total. Pero el segundo escenario es el que a él claramente le entusiasma mucho más. Que la muerte sea un viaje, un tránsito del alma a otro lugar, al Hades. Y lo ve como una oportunidad increíble. Se imagina allí hablando con los verdaderos jueces, con Minos, y encontrándose con los grandes héroes, con los grandes poetas, Homero, Ulises. Para poder seguir con su misión. Claro, podría seguir examinando a la gente para ver quién es sabio y quién no, pero esta vez con los mejores de la historia. Y encima, dice con ironía, allí no te condenan a muerte por hacer preguntas. Esa visión confirma su creencia más profunda. La que sostiene toda su defensa, ¿sí? Para el hombre bueno no hay mal alguno, ni en la vida ni en la muerte. Y llegamos a sus palabras de despedida a los jueces. Una frase de una calma que te deja helada. Pero ya es hora de marcharnos. Yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de nosotros se dirige a una situación mejor es algo que nadie sabe excepto el Dios? Es un final que te deja sin palabras. Te deja sin aliento. Y nos deja con una pregunta que va más allá de Sócrates, creo yo. Sí. Su defensa es el choque definitivo entre la conciencia de uno mismo y la ley del Estado, y él elige obedecer a su voz interior, a su Dios, antes que a los hombres. Y paga el precio más alto. Si partimos de su idea de que una vida sin examen no merece ser vivida, quizá la reflexión para quien nos escucha es: si tuviéramos que aplicar ese examen tan riguroso a nuestras propias vidas, a nuestras ideas más profundas, ¿qué creencia, qué costumbre o qué certeza personal nos daría más miedo poner a prueba de verdad?